Muy bien, señores, hoy ponemos en destaque esta información que causaba asombro y que se daba a conocer ayer en horas de la mañana y que tiene que ver con un intento de asalto a la bóveda de la firma Prosegur con asiento en Ciudad del Este. Toda una estrategia trazada por los delincuentes que, según creen, son integrantes de la banda criminal narco-brasileña Primer Comando Capital. Pero la información de hoy da cuenta del aparente vínculo de un alto jefe policial dentro del grupo que trazó este asalto. Nuestra compañera Jazmín García tiene los detalles de esta información. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, y entre los datos que fueron surgiendo a raíz de esta investigación abierta, nos aseguraban las autoridades policiales desde el mes de enero se estraba tras las pistas de esta banda delictiva que, conociendo ya que pretendían realizar un golpe a alguna casa financiera o bancaria, y que bueno, finalmente se descubrió que el plan era justamente perpetrar el atraco a la sede de Prosegur en Ciudad del Este. Y entre algunos datos que ya están saltando de la investigación, se señala que el grupo delictivo estaría conformado por aproximadamente 20 personas, entre paraguayos y brasileños, y que habrían invertido al menos $1 millón para preparar todo, ya que solo la casa que compraron cuesta unos $300.000, a lo cual deben sumarse las herramientas como oxígeno, picos, gatos hidráulicos de gran potencia y hasta dispositivos de escuchas telefónicas. Un hecho no menos llamativo es que el túnel de más de 300 metros es una verdadera obra de ingeniería, según nos refería el comisario principal Críspulo Sotelo, director de apoyo técnico de la Policía Nacional. Ustedes ya ven que son prácticamente ingenieros en esta actividad delictiva. Es un trabajo arduo que estaban realizando ya a largo rato, entonces sí teníamos informaciones, la Policía Nacional tenía informaciones, gracias a Dios hemos alertado a todos los entes financieros, bancarios, y también hemos tenido la cooperación también de ellos en ese sentido. Y también surge aquí el dato que mencionaba Roberto, porque se van surgiendo acusaciones mutuas entre altos jefes policiales en relación a la participación de al menos uno de ellos dentro de este plan de atracar a la sede de Prosegur en Ciudad del Este. Y esto es lo que mencionaba al respecto el ministro del Interior, Francisco de Vargas. La compra de una vivienda de aproximadamente $300.000, la elaboración de un túnel de más de 350 metros de longitud, trabajo por meses y que tuvo también su costo. Y así las cosas, no me sorprendería que este gran esfuerzo que hoy se vio frustrado pudo haber estado en conocimiento y apañamiento de miembros de las autoridades. Y lo que señalan las autoridades en este caso es que difícilmente se hubiera podido realizar semejante obra sin la participación o complicidad de al menos una autoridad policial. Solo que el lunes con flecha allí no tiene tantas opciones. Directamente podría vincularse al jefe policial de la zona, estoy hablando del departamento de Alto Paraná. No sé si es que ya se hizo un vínculo o en realidad se están manejando otros nombres, Jazmín. Se están manejando una serie de nombres porque, como bien te mencionaba, las acusaciones son mutuas entre un grupo de camaradas que serían de la misma promoción del actual comandante de la Policía Nacional. Es así que se da también una lucha de poderes a raíz o a consecuencia de este caso. Bueno, y hay que recordar que cuando uno habla de Prosegur, hay un estigma allí policiaco por detrás, por el antecedente inmediato que tenemos de la condena a prisión de altos jefes policiales que se habían quedado con el dinero que en principio había sido sustraído por el propio chofer de la firma Prosegur en una de las condenas más emblemáticas de los últimos tiempos a altos jefes policiales. Estoy haciendo una analogía que no tiene un vínculo directo, pero que cuando hablamos de Prosegur directamente se viene a la cabeza que podría estar también efectivos policiales metidos en todo este embrollo. Y bueno, y no es tan descabellado lo que estás diciendo, porque justamente se habla incluso de que efectivos policiales que habrían sido condenados justamente en ese hecho son los que están apuntando actualmente a algunos comisarios principales. Ahí puede ser una vendetta también, ¿eh? Por supuesto. Así que está dura la punta. Hay mucha tela por cortar aún en este tema. Exactamente. Muchas gracias, Jazmín. Hasta luego. Muy bien.